pero ahora ya directamente es eso que le llaman home office, se ha convertido en algo complicado. Alguna vez leí que alguien decía, nos hemos convertido nuestros patrones para esclavizarnos, ¿no? Ahora uno pretende ser independizarse de alguna manera en el trabajo, pero se convierte en esclavo de sí mismo, porque vive trabajando mucho en la casa. A mí me gusta mucho escribir, eh, entonces escribo mucho en casa, pero ahora también hay que hacer el trabajo de la radio desde la casa. En la radio uno iba al estudio y se hacía allí el trabajo en radio, como eso es radio. Bueno, ahora la radio es cada uno desde su casa con los teléfonos y estamos en una cuarentena estricta todavía, y entonces los trabajos periodísticos se hacen, bueno, muy desde la casa, muy de esta manera como estamos haciendo esta conversación ahora. Así que ha cambiado en un sentido, en otro no para mí, porque como escribo mucho, escribir eso sí, lo he hecho siempre en horarios inclusive muy nocturnos. Me gusta escribir de noche. Oye, Ezequiel, ¿qué tal? Bueno, lo primero, bueno, agradecerte por estar con nosotros, con el Círculo Periodistas Deportivos. Hay muchos colegas además que están conectados de regiones, del norte de Chile, del sur de Chile, también de Santiago, de la zona de Valparaíso. Y bueno, te conocemos hace mucho tiempo y Sí. te queríamos preguntar por qué esta lógica tuya de ser una especie de llanero solitario del periodismo, que siempre estar en distintos lados, no estar siempre anclado en un medio. Y tú, por ejemplo, a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero fuiste contra la corriente y le dijiste a la FIFA, yo me quiero acreditar como freelance. No, no puede acreditarse como freelance porque se acreditan medios. No, me tienen que acreditar como freelance, y te terminaron acreditando como freelance y terminaste con una historia de la FIFA casi centenaria. No sé, a ver, primero yo disculpas que no dije buenas noches, buenas tardes, para ustedes más buenas tardes. Discúlpenme, respondí ahí de entrada y no saludé a todos, así que disculpas y buenas tardes como corresponde. Este, y, y muchas gracias por la invitación, placer, y quiero decir, cuando me escribió Danilo es un profesional y amigo al que aprecio y admiro, así que un placer estar acá con todos ustedes. Y a ver, creo que había ya algunos periodistas, no creo haber sido el primero, me parece que lo que me sucedió fue que Grondona, Julio Grondona, no sé si hace falta mucha presentación, pero sabemos que aparte de patrón del fútbol argentino durante los módicos 35 años, también fue bastante patrón de la pelota sudamericana y bastante patrón de la FIFA. Y no solo de la FIFA, alguna vez enojado él dijo que era vicepresidente del mundo, no de la FIFA, del mundo. Tal era su pretensión. Pero bueno, Grondona no me acreditaba, yo me quise acreditar como periodista freelance porque sentía que así iba a tener mayor libertad para tener mi credencial, porque yo efectivamente, como dijiste Danilo, he trabajado en muchos medios al mismo tiempo. Yo no he permanecido mucho en los lugares donde estuve, así como dije, la agencia ANSA, 30 años estuve. La agencia DIN, que fue antes, 10 años. El diario Página 12, 10 años. Ahora en La Nación ya llevo casi 15 años. Soy una persona de permanecer, pero lo que no me gusta es estar en un solo lugar. Me gusta estar en varios lugares porque eso siento que me permite, me da una mayor libertad en general de no depender de un solo salario. Esa es una sensación de libertad importante para mí. Es cierto que he exagerado y más de un amigo me ha llamado Partenón porque me decía que tenía columnas por todos lados. Así que eso me ha sucedido. Pero bueno, le he pedido a la que primero tiene que acreditarte es la AFA. Luego la AFA hace el pedido a la FIFA. Y yo supongo que es así en todos los países. Uno se acredita para un mundial ante la Federación Nacional y luego la Federación Nacional eleva la lista a la FIFA. Bueno, entonces la que primero me lo estaba observando era la AFA, que no contemplaba la acreditación así, y entonces me dicen, cuando obviamente que sabían quién era, y me dicen, Ezequiel, ¿por qué no llamás a don Julio? Me dicen, ¿no?
Yo siempre le dije Grondona en la charla con él, nunca le quise decir Don Julio por una cuestión de Grondona, me parecía más, ni el Don Julio sonaba excesivamente afectuoso o excesivamente miedoso, porque también Don Julio puede provocar una intimidación. Ver a Grondona, siempre lo conocí como Grondona desde que nos conocimos hace muchos años, entonces era Grondona. Y, bueno, le digo, no tengo ningún problema en llamarlo, ¿cómo que no? Y cuando lo llamo, le digo, Grondona, ¿por qué la AFA rechaza mi acreditación si ya tengo, no sé, en ese momento tenía como 7 mundiales, he ido a 7 copas mundiales, soy un periodista más o menos conocido en el país, entonces, ¿por qué está rechazando la AFA mi acreditación si voy a ir a trabajar allí? Y entonces Grondona me pregunta lo de freelance y me dice, yo le digo que me quiero acreditar como periodista freelance, que es la categoría, cuando un periodista se acredita por su cuenta, y Grondona textual me pregunta, ¿y qué medio es ese freelance? Dice, yo preferí seguir el juego y le expliqué a Grondona de qué se trataba ser periodista freelance, y le dije, no, Grondona, freelance quiere decir esto, esto y esto. Ah, quédate tranquilo, que el martes está resuelto, me dijo. Y bueno, efectivamente se resolvió y allí fui, esto fue para, ya ni me acuerdo para qué mundial, para el de Brasil o el de Sudáfrica, ahora no me acuerdo. Sudáfrica, fue Para Sudáfrica. Sudáfrica. Para Sudáfrica y después el de Brasil y de Rusia, repetí la misma fórmula y ya quedé, ahora soy mi medio, freelance. Eh, Ezequiel, bueno, buenas tardes también para ti ¿Cómo estás, y Sergio? mucho gusto. Y yo te saludo desde la admiración, digamos, de tu trabajo. Yo lo conozco porque soy seguidor también del buen periodismo y creo que tú Muchas eres gracias. uno de los que puede iluminarnos a quienes trabajamos en esto, a los que además tenemos y hacemos cosas más o menos parecidas, no a lo mejor y con toda seguridad no con la misma calidad, pero sí la misma pasión. Y yo te quería preguntar justamente desde tu tribuna, que es bastante, yo diría, libre, de no estar atado a ningún medio, también te da la posibilidad de tener una cierta libertad de opinión, es decir, de expresión sobre lo que va a pasar o lo que está pasando o cómo ves tú las cosas. Yo creo que el género de la opinión es un género incluso mal entendido por la mayoría de la gente. Creen que uno opina para hacerse famoso, o uno opina para decir cosas lindas, para que todos digan, uy, qué lindo lo que dice. Pero en realidad la opinión es mucho más que eso, es la entrega de herramientas para nuestros lectores, digamos, para que ellos se formen su propia opinión. Entonces, yo quería un poco que tú contaras esa experiencia de ser desde la libertad que tienes tú para opinar, ¿qué es lo que qué es lo que te satisface en este género? ¿Qué es lo que a ti te, te, te da esa idea de que estás colaborando, digamos, con tu opinión en los distintos medios en que la expresas? Qué bueno eso, sí. Mira, a mí lo que más me interesa de todo eso es pensar juntos, pensar colectivamente. Porque lo más gratificante de ciertos textos que escribo es cuando generan otros textos o consultas a libros, trabajos, etcétera, que yo cito en algún texto. A mí me interesa mucho en las columnas de opinión que pensar, más que afirmar. Y cuando digo pensar es generar preguntas y no solo preguntas, intentar generar nuevas preguntas, que para las que tal vez yo no tengo respuesta. Yo simplemente tengo información que comparto. Y esa información va desde... A mí cuando era muy joven y estudiaba periodismo me enseñaron que informar era dar forma. Y entonces a mí me interesó mucho siempre eso, dar forma. Y en ese dar forma luego viene cómo lo cuento. Y ahí viene la segunda preocupación, que es, bueno, a ver, tengo que engancharlo al lector. Tengo que realmente engancharlo, que siga la historia conmigo. Y esto no es una academia, no es una tesis académica, no es un show tampoco.
pero a su vez quiero engancharlo al lector, porque yo no escribo para mi ombligo, escribo para que lean los demás, y cuantos más mejor. Y yo escribí en medios muy disímiles, escribí muchos años en Página 12, y ahora escribo hace mucho tiempo en La Nación. Son medios de público muy diversos. Uno podríamos decir centro-izquierda, y otro podríamos decir, si se quiere, centro-derecha o más derecha. Y yo en eso no. Una vez me enseñó también un profesor a que no había ni que subestimar ni sobreestimar al lector. Entonces a mí eso, para mí es clave eso, ni subestimo ni sobreestimo, y simplemente intento compartir reflexiones, emociones, enojos, alegrías, y compartirlas del modo más ameno y también profundo posible. Ezequiel, y en este tiempo, me refiero a este momento histórico que estamos viviendo, el valor de la columna de opinión, porque tú tienes una columna y has opinado durante mucho tiempo, pero hoy en este instante, en el periodismo deportivo a nivel en general, opera mucho si siempre fue instantáneo, hoy día opera con mayor fuerza la instantaneidad, se habla poco, se escribe corto, y cuesta tener ese espacio. Algunos quieren que muera el papel, somos muchos los que no queremos que muera el papel, pero es difícil porque es caro mantener el papel. Yo soy de los viudos que no le perdona torneo y competencia que no nos haya permitido tener la edición de los 100 años del gráfico, que creo que fue un atentado al periodismo deportivo en el mundo. O sea, ese ejemplar lo esperamos durante casi 10 años. Entonces, ¿cómo ves hoy día en el actual escenario periodístico, por lo menos aquí en América Latina, el valor de la columna de opinión y el espacio que tiene, y si crees tú que puede peligrar o no? Es cierto que se lee menos, es cierto que aparte de leerse menos, si uno busca a veces en muchos diarios lo más leído del día, generalmente a veces son chismes o insultos, provocaciones, peleas, supuestas polémicas. Digo supuestas porque muchas veces son polémicas inventadas. Bueno, yo creo que uno nunca pretendió escribir para millones, uno escribe para los que quieran leer. Creo que hay que intentar conquistar siempre al lector, al lector y al eventual lector. Y bueno, y para eso hay que escribir mejor, y hay que intentar informarse mejor, respetar siempre al lector. Porque vos fíjate que una de las tentaciones que ofrece el micrófono a veces es, hay algo, no sé si a ustedes les pasa, pero aquí pasa muy a menudo, que si el periodismo a veces comete esa arrogancia que muchas veces vemos desde la tribuna periodística, el micrófono a veces es como que fortalece. La televisión, se enciende la cámara de televisión y esa arrogancia suele alimentarse. A mí me parece que la necesidad, el periodismo escrito ayuda mucho más a reflexionar, y yo valoro 10 veces más, se exprese en la plataforma que se exprese, porque es cierto que pareciera ser que el papel en algún momento, inclusive por una cuestión de un mundo más sano, mejor preservado, el papel posiblemente en algún momento ya no lo tengamos. Y a mí eso no es que me asuste, ni mucho menos, porque la herramienta por la que transmitamos va a ser siempre la misma. Contar historias, se van a contar historias en cualquier herramienta. Nos pueden leer como se nos puede leer aquí. Entonces ahí yo no voy tanto por lo del papel en sí mismo, si bien yo soy un devorador. Yo tengo en mi casa, yo me jacto de tener la biblioteca privada de libros deportivos mayor en Latinoamérica. Y digo, me jacto porque es incomprobable, es absolutamente incomprobable. ¿Quién puede entrar a todas las casas a ver si esto que yo digo es verdad o no? Pero es cierto que tengo cerca de 2000 libros deportivos, en italiano, inglés, portugués, francés, español, obviamente. Y he leído muchos de ellos, no todos, por supuesto, pero cuando tengo algún trabajo vinculado con,
voy y consulto ese libro, y para mí es un placer esa lectura. Esa búsqueda para mí es extraordinaria. O sea, yo aprecio mucho ese papel, pero voy igualmente más allá del formato. Lo más importante que tenemos es contar buenas historias. Ezequiel, uno entiende que las columnas de opinión uno escribe desde la subjetividad, es decir, incluso en el periodismo una de las grandes, de los grandes temas que parece no entenderse, tocan con dos palabras, objetividad y verdad, cosas que son absolutamente inalcanzables. Obviamente hay que tratar de alcanzarlas, pero son inalcanzables. Pero una columna de opinión es fundamentalmente subjetiva. Y mi pregunta va no solamente a tu experiencia, sino a la experiencia, incluso me voy a poner un poco más, más pesado en eso, del periodismo argentino. ¿Cómo evitar la militancia? ¿Cómo evitar que esta subjetividad propia de la opinión no caiga en militancia? Y yo estoy hablando no solamente del periodismo deportivo, que es lo que nos convoca, es lo que nosotros sabemos, apostamos más, digamos, pero desde el punto de vista político, desde el punto de vista del desarrollo social, de un montón de temas, en donde, a mi parecer, de repente se cae en esta militancia que finalmente está llenando de ruido esta opinión que debería ser mucho más clara en la entrega de herramientas, más que de intentar que la gente piense como pienso yo. Sí, a ver, yo creo que no existe ni la objetividad, y creo que tampoco existe lo que se llama muy esquemáticamente el periodismo independiente. Yo no creo en esas categorías. Eh, entonces, creo que el periodismo llamado independiente, para robustecer su condición de periodismo supuestamente independiente, creó la categoría de periodismo militante. Yo creo que siempre existió un periodismo más partidista, eh, y eso siempre existió, en toda la historia ha existido eso. Pero mi opinión es que lo que se presenta como prensa independiente es una prensa que también representa intereses, históricamente los ha representado. Lamento que los medios más importantes hayan perdido, la mayoría de ellos tenían una especie de tribuna libre, donde opiniones diversas a la opinión del diario eran expresadas. Bueno, hoy eso ya casi no sucede, y uno lee en los medios supuestamente independientes, uno lee toda una misma línea ideológica. A mí no me gusta, me aburre eso, pues me aburre leer siempre lo mismo. Y cuando yo hablo de que no creo en la objetividad, es porque efectivamente somos sujetos que escribimos para sujetos, por hechos provocados por sujetos. Y aun cuando yo esté escribiendo una crónica que no sea de opinión, yo voy a estar eligiendo qué título le voy a dar a esa crónica, con lo cual va a haber una opinión mía subjetiva. Cuando estoy eligiendo cómo inicio esa información, también estoy opinando. ¿Por qué la inicio de este modo? Cuando elijo los 15 datos, y yo tengo 100 datos, pero voy a tener que elegir 15 porque la crónica tiene una extensión, y yo elijo 15, ¿por qué elegí esos 15 y no los otros 85? Eso también es opinión. ¿Y cuál de ellos elijo primero? Eso también es opinión. Entonces, en lo que yo más creo es en la honestidad. Yo creo que se dice la palabra objetividad más que nada como un norte, como una especie de utopía. Alguna vez Galeano dijo, ¿para qué era la utopía? Y sí, para seguir caminando. Bueno, sigamos caminando. Yo creo más en la honestidad ante el hecho informativo. Entonces, si yo opino algo, yo creo que esto fue así, tengo que pensar las razones del otro, y analizarlas y citarlas inclusive en mi artículo, para que eso también quede expresado. A veces está la tentación de elegir lo peor del otro. Viste que cuando se busca la confrontación es como que se elige las peores opiniones, para que quede como que el debate bien titánico, ¿no? Bien de lucha cuerpo a cuerpo. La UFC parece.
Y eso es un insulto a la inteligencia, a la sensibilidad del lector y del oyente. No me gustan a mí me gusta justamente apelar a los sectores más inteligentes de ambos opuestos, si así se los presenta, para que se enriquezca finalmente el lector. Y yo claro que tengo una opinión de eso. Y en la selección de cómo fui presentándolo, estoy opinando. Pero igual no me gusta, yo creo que los periodistas no somos ni jueces, no somos abogados, no somos sacerdotes, no somos policías, somos simplemente periodistas que contamos historias y las buscamos contar del modo, intentamos, más honesto y bello posible. Ezequiel, bueno, tu último libro, Díganme Ringo, obviamente sobre Oscar Ringo Bonavena, lo primero, ¿cuándo lo podremos tener en Chile? ¿Y por qué Ringo? Porque hay un personaje que es Mohamed Ali, hay muchos que crecimos viéndolo, que es como el primer gran ídolo de la infancia, y claro, en mi caso, por ejemplo, el recuerdo de niño que no se me olvidó nunca fue el salto que pego en el living de mi casa con mi padre viendo el knockout de Ali con Foreman, o sea, y eso no se te olvida nunca, y te decían, no, pero te perdiste la pelea con Ringo Bonavena que lo tuvo contra las cuerdas. Siempre se escribió mucho del mito de Ringo Bonavena, la forma en que muere, su pelea con Ali, su amistad con el Bambino Veira, y que representaba ese porteño clásico, ese bonaerense que recorrió el mundo. Sí, a ver, la propuesta para escribir el libro en realidad vino de una editorial y la propuesta era, me ofrecían una colección de personajes populares fallecidos, me proponen a mí el deportivo, y la lista tenía como si yo te dijera 19 jugadores de fútbol y Ringo Bonavena. Y yo con el boxeo tenía una situación más compleja, porque me había acercado al boxeo, pero en lugar de ir al Luna Park, nuestro estadio mítico, lo que hice fue ir al Borda, un neuropsiquiátrico, y fui a ver a boxeadores dañados por los golpes. Y entonces todos mis trabajos primeros tenían que ver más con eso. Debatir qué clase de deporte podía ser el boxeo si dañaba la salud y tenía todo, pero a su vez el boxeo es popular, es muy popular. ¿Qué hago yo con esto? Y entonces cuando veo a Ringo Bonavena en la lista, digo, bien, ahí voy a meterme en el boxeo desde otro lugar, desde el personaje ya. Y eso me va a enriquecer, me va a ayudar a entender mejor el boxeo. Y la verdad que eso me ayudó mucho, sí, me sucedió mucho. Y nosotros, nuestros grandes campeones de boxeo, nuestros grandes campeones mundiales de boxeo, Nicolino Loche, Monzón, venían casi todos ellos del interior del país, con lo cual llegaban a Buenos Aires y miraban desconfiados a la gran ciudad, por todo lo que significa una gran ciudad, ya sabemos, en sus luces, en su prepotencia, en su violencia, en su arrogancia. Entonces desconfiaban de la... En cambio Ringo no, Ringo nació con las luces de Buenos Aires. Ringo las abrazó a las luces de Buenos Aires. Se hizo muy amigo de la noche porteña Ringo. Iba al teatro de revistas, era animador en el teatro de revistas porteño Ringo. Ringo cantaba en discotecas, cantaba una canción ridícula, pero claro, él decía, no me pegan ninguna piña, no me golpean y gano más que arriba de un ring. Entonces él seguía cantando cosas ridículas con una voz aflautada, un corpachón. Se convirtió en un personaje del jet set porteño, Ringo, y en su ocaso, a los 33 años, decide irse a Estados Unidos. Él buscaba una revancha contra Muhammad Ali. La pelea contra Muhammad Ali en el año 70, en diciembre del 70, en el Madison Square Garden, fue su momento más importante porque, claro, era la vuelta de Muhammad Ali después de la prohibición de la condena judicial que tuvo por negarse a combatir en Vietnam, y es la segunda pelea que hace Muhammad Ali en ese retorno, y entonces la Norteamérica blanca quería que Ringo Bonavena le diera una paliza a Muhammad Ali. Y Ringo Bonavena en el pesaje, a ver, Muhammad Ali era el gran orador, el gran bocón del boxeo mundial. No se le podía ganar ni en el ring ni afuera del ring. Nadie le ganaba hablando a Muhammad Ali. Y Ringo en ese pesaje, así caradura como era, fanfarrón como era, lo desafía y le gana. Le empieza y le gana con cuestiones que
Creo que Ali entendió que había un juego promocional, porque si no Ali se hubiese enojado más, porque es racista Ringo en ese momento. Se le acerca y huele como que la piel negra no olía bien, y le dice chicken, 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 chicken por no haber ido a combatir a... Chicken, chicken por gallina, que sería cagón por no haber ido a combatir a Vietnam. Es decir, algo que fue un gesto de dignidad que inspiró a millones de negros en Estados Unidos. Ringo lo tomó a burla, pero se ve cómo los segundos de Muhammad Ali se ríen también de la situación. Y bueno, en medio de toda esa situación se produce esa pelea, con amenazas de bomba en el Madison Square Garden, porque buena parte de la Norteamérica blanca no quería que Muhammad Ali pudiera volver a boxear. Lo habían condenado para ir a la prisión, pero no se animaron a ponerlo preso a Muhammad Ali. Y bueno, y en ese contexto Ringo tiene una pelea heroica porque en el 15º y último round sale a matar o morir, porque la pelea por puntos la estaba perdiendo, y hay 3 caídas seguidas en ese mismo round, y con lo cual nocaut técnico. Y Ringo, el gran fanfarrón, gana en ese gesto de derrota heroica, derrota digna. Ringo gana ovaciones, la gente lo quiere más a Ringo. Ringo no era exactamente ídolo, era un personaje que generaba amores y odios. Llenaba el estadio, pero no para que todo el estadio fuera a alentarlo. Muchos iban a insultarlo también, por esa personalidad que tenía Ringo. Ringo se vendía muy bien, se vendía él solo, aprendió mucho de Muhammad Ali. Era en un sentido figurado nuestro Muhammad Ali, en sentido de venderse sus peleas, no en sentido de calidad boxística. Ringo era pies planos, era técnicamente más rudimentario, era muy valiente. Ali era un bailarín, Ali era el hombre que picaba como la abeja, ¿no? Flotaba como la mariposa. Así que no, eran incomparables en ese sentido. Pero bueno, vuelve Ringo a Estados Unidos en el año 76, ya en su ocaso, y el contrato lo tienen unos mafiosos. Un matrimonio de mafiosos, los Conforte, Joe y Sally Conforte. Alguna vez Hollywood hizo una película que se llamó Love Ranch sobre este matrimonio, porque a Estados Unidos le interesó mucho el Estado, pero era un matrimonio de mafiosos. Ya no era solo él el mafioso, eran él y ella los mafiosos, ese matrimonio. Y Ringo, su contrato queda en manos de ellos, y Ringo en el ocaso se da cuenta que la pelea con Muhammad Ali es imposible, y comienza a verse seducido por otra situación. Ve a la mujer del mafioso, que lo doblaba en edad, tenía 62 años, y estaba como abandonada. Entonces Ringo comienza a hacer un juego de seducción con Sally Conforte. Ve que el prostíbulo, pues manejaban un prostíbulo y un casino, el prostíbulo más grande que había en ese momento en Estados Unidos, y Ringo ve ahí una tentación de que se puede quedar con algo de ese negocio también, y casi se convierte en, se cree que pasó a ser el nuevo patrón, y creyó que Buenos Aires, que Parque Patricios, su barrio donde él era rey, se extendía a Estados Unidos, a Reno, a Nevada, y bueno, y terminó como posiblemente se terminan esas circunstancias. Lo asesinaron con un balazo en el pecho en las puertas del prostíbulo. Ezequiel, yo te escucho y yo creo que todos los que estás escuchando y te escuchamos embobados por estos personajes. No sé, es como, como que me estás contando una historia tan como, será verdad, no habrá sido verdad. Obviamente fue verdad, pero Claro. y es lo que yo he hecho, yo te pregunto a ti en tu calidad también de escritor de estas historias. Hoy es posible encontrar este tipo de personajes, se han muerto estos personajes, ya toda esta cosa profesional, toda esta cosa de secretismo, de esta lejanía incluso que se da entre el deportista con los medios, digamos, impide conocer esta historia. A mí me da la sensación de que incluso en Argentina, que es tan pródigo en personajes, o sea, tú estabas hablando de Ringo Bonavena, y yo me acordaba también las historias de Monzón, por ejemplo, que también son, que marcaron, digamos, la época de cuando yo era niño también. Entonces, yo pienso, siguen habiendo estos personajes, todavía se puede nutrir un escritor de estos personajes, los puede encontrar o ya
se fueron y hay que recurrir a estos personajes que ya uno los ve de lejos, no va de tan lejos. Y Sí, sí, te creo entiendo que, perfecto. sí, Te entiendo perfecto, Sergio. Sí, 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 porque es una sensación que realmente es así. Pero va, a ver, esos personajes nos sirvieron a nosotros para alimentar crónicas, eh, para algunos pueden ser extraordinarias, inolvidables, bellas crónicas, emocionantes crónicas, pero para ellos, en términos personales, tal vez tuvieron un costo alto, ¿no? Fíjate que hablamos de Ringo Bonavena asesinado en la puerta del burdel, de Carlos Monzón muerto en una ruta cumpliendo una prisión porque había arrojado a su pareja desde un balcón. Eh, Fijémonos Diego Maradona, el costo también alto que pagó en términos personales Maradona. Entonces uno lo ve a Messi y Messi en ese sentido es menos, en un sentido te podría decir menos argentino, ¿no? Sí, sí, sin duda, sí. Este, Claramente. lo digo entre comillas porque a mí me cuesta etiquetar no solo a los argentinos, sino también a los chilenos, a los colombianos. No, hay miles de colombianos diversos, hay miles de brasileños diversos y hay y aparte cada región es cada región, entonces es peligrosa la generalización, ¿no? Pero es cierto que estos personajes de hoy están en un sentido manejados mucho más por abogados, asesores, corporaciones, que entonces esa mediación que hacen ellos ayuda a que todas las, ¿cómo podríamos decirlo? Todas esas cosas que preferirían ocultar, permanezcan ocultas. No digo que sean mejores o peores Sí. que otros, o tengan menos o más vicios o vulnerabilidades, o como los quieras llamar. Tal vez las tienen las mismas, pero nos enteramos menos. Eh, Sí, claro. porque la corporación, porque el negocio que ellos significan hoy, los necesita más invictos, más, entre comillas, más sanos, mensana incorpore sano. Bueno, necesita eso y la lejanía, a mí me atrae mucho un deporte como el ciclismo, porque es uno de los pocos deportes que todavía uno ve a los fans cuando el ciclista va allí en plena prueba, a ver, el Tour de Francia, digamos, la prueba más importante del ciclismo mundial, y uno lo ve al ciclista en plena faena, subiendo el Tourmaillon, subiendo ahí esas montañas que suben en el Tour de Francia, y ve cómo los hinchas van casi pegados a él, como casi empujándolo, dándole fuerza, secándole la transpiración, como dándoles agua. Llegá. A mí esa cercanía me resulta muy emocionante, porque es imposible prácticamente en el deporte hoy eso, de que mientras el deportista está en plena faena, está haciendo un gol, está con un knockout, el espectador está mucho más lejos. El espectador Sí, no hay modo. El hincha puede creer que mi presencia en el fútbol es fundamental para ganar y yo tengo que estar en el estadio, pero estoy lejos, estoy en mi tribuna. Puedo gritar como sea que el jugador casi ni me escucha, tal vez. No sé. En cambio, al fan del ciclista sí lo escucha. Ese empuje que le da ese fan al ciclista, no sé, a mí me emociona más en el sentido de cómo exponen su cuerpo los ciclistas. Lo exponen de un modo mucho más evidente, porque aparte las competencias para los ciclistas son muchas veces inhumanas, ¿no? ¿Cómo van a hacer tanto kilometraje, 20.000 kilómetros en 20 y tantos días prácticamente, ¿no? Es una locura el ciclismo. ¿Cómo van a subir esas montañas, luego bajar al llano, frío, calor, todo en una misma competencia? Y sin embargo allí están ellos y queremos que solo tengan agua mineral para poder competir. Claro que toman otras, por supuesto que toman otras cosas. Sí, claro. Ezequiel, recién estábamos hablando de Ali, con todo lo que eso significó, y te he leído algunas columnas en La Nación en el último tiempo sobre el fenómeno, lo que está pasando en Estados Unidos,
a partir de la muerte de George Floyd, todo lo que ha venido, pero de lo que ha sido históricamente esta relación del deporte estadounidense con los deportistas de raza negra. Tuvimos ahora el Last Dance con Michael Jordan, todo esto que se ha comentado en los últimos meses. ¿Cómo observas tú este fenómeno que está pasando en Estados Unidos? ¿Cómo observas, porque tú conoces mucho del deporte estadounidense, cómo tú crees que esto va a decantar hacia el futuro? Bueno, están volviendo las competencias. Me interesa mucho lo de la NBA. La NBA es la liga de las ligas tops, es la liga más democrática, diríamos, porque es la liga que permite a sus deportistas mayor expresión política o social. Tuvieron un límite importante con el caso China, porque claro, China es un gran patrocinador de la NBA, y entonces allí les dijeron a sus deportistas, por favor, bajen el tono sobre China. Pero bueno, no se puede todo. Pero sí han tenido extraordinarios pronunciamientos en términos de lo que ellos dicen la brutalidad policial contra la población afroamericana, ¿no? En eso han sido extraordinarios. Han tenido una conducta, una fortaleza, una coherencia extraordinaria, y ahora la NBA les ha permitido que para ahora, cuando retornen allí en Orlando, tener, creo, ya ni me acuerdo cuántas eran, pero hay como 30 y tantas expresiones que están permitidas para que los jugadores luzcan allí, ¿no? Eso me ha parecido muy, muy interesante. Lo que ha sucedido con la National Football League, donde Colin Kaepernick, el jugador de fútbol americano que comenzó todo, vos fíjate cómo los historiadores que muchas veces omitieron al deporte, ahora van a tener que tomarlo muy en cuenta el deporte, porque millones en el mundo están copiando ese gesto fundacional de Colin Kaepernick, arrodillarse, ¿no? Y eso lo inició un deportista. No lo hizo un activista social, no lo hizo no, lo hizo un deportista. Me arrodillo en protesta cuando suena el himno. Bueno, sabemos que Colin Kaepernick fue echado del fútbol americano, quedó sin club directamente, ¿no? Sin franquicia. Y ahora la National Football League ha dicho que permitirá la protesta, cosa que provocó un enojo muy grande de Donald Trump, porque Donald Trump, recordemos, lo llamó hijo de puta, directamente así, literalmente a Kaepernick, y bueno, se provocó obviamente un gran, duro intercambio. La National Football League era como una especie de santuario republicano, era allí el conservadurismo más concentrado de Estados Unidos está puesto allí en ese deporte, y sabemos que Estados Unidos tiene un gran nacionalismo en el deporte. ¿En qué otro país se toca un himno nacional antes de que comience cualquier competencia? Se va a jugar un partido, pero un partido que no es un partido de eliminatorias de mundial o mundial, no, un partido cualunque, de una fecha cualunque, el campeón, y se toca el himno nacional. Eso, bueno, es un gran sentido allí de la patria metida allí, y no todo el mundo lo quiere eso, y bueno, cuando un señor no lo quiso y se arrodilló en señal de protesta, surgió todo esto que ha sucedido. Y entonces ahora a mí ver a deportistas que iban por la calle junto con los ciudadanos, como ciudadanos cualquiera, me pareció algo extraordinario. Verlo a Stephen Curry allí con muchos de sus compañeros, ver a otros decenas de basquetbolistas caminando por la calle protestando, diciendo las vidas negras importan, me pareció extraordinario, ¿no? Es una cercanía con la gente. No están obligados los deportistas a tener un compromiso social, no, su compromiso es con su deporte primero. Eso es así. Ahora, si tienen un compromiso con el tiempo que les toca vivir, a mí me resulta muy atractiva esa figura. Ezequiel, ¿tú crees que todavía nosotros los periodistas tenemos que entregarle y mantener esa base amateur, aficionada que da el deporte, o decirle derechamente a la gente, estamos al frente de una industria, acá muchas cosas que usted a lo mejor pensaba ya no existen, estamos hablando de algo que es sumamente, súper, hiper profesional,
cómo tiene que ser nuestro lenguaje, porque la gente espera que nosotros le demos un poco esa guía. Tratamos el fútbol como una industria fuerte, profesional, o lo tratamos desde la emoción. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿O cómo lo ves tú Sí, yo creo que cuando tú haces una desde crónica? todos esos lugares son posibles, todos los que vos mencionaste, ¿no? El fútbol es todo eso que vos mencionaste. Alguna vez un escritor norteamericano dijo algo así como que el fútbol, estaba hablando del fútbol americano, pero lo podemos aplicar a nuestro fútbol. El fútbol es demasiado negocio para ser solo deporte, pero también es demasiado deporte para ser solo negocio, ¿no? A mí me gustó mucho esa definición. El mundial más polémico de la historia tal vez fue el mundial que celebramos aquí en Argentina en el 78, en medio de la dictadura más sangrienta y cruel que hemos tenido. Y se puede suponer que esa dictadura quería que ser campeones mundiales para el tachín tachín, para que la patria y para que ellos pudieran permanecer más en el poder supuestamente. Y ese mundial, en el último minuto, Holanda estrelló un tiro en el palo, en el último minuto de la final. Y un tiro en el poste no se puede calcular, se estrelló en el poste ese tiro. Si iba unos milímetros más adentro, era gol. Y la pretensión de los militares de que la fiesta era completa para ellos se arruinaba. El fútbol no le pertenece a los dictadores, no le pertenece a la gente, el fútbol. A mí eso me parece siempre una interesante definición del fútbol. Y obviamente que estamos hablando del fútbol de alto nivel profesional, porque si hablamos del deporte aficionado, como dirías vos, como me dijiste hace en un momento, una vez encontré una mujer que tenía que atender a niños en situación de dolor, en zonas de guerra. Eran niños mutilados, niños huérfanos, niños realmente lastimados. Y le preguntaron a esa mujer cómo le explicaba a esos niños qué es la felicidad. Y esa mujer tuvo una respuesta extraordinaria. Era una mujer, creo que era luterana, esa mujer, y esa mujer les dice, yo no les explico nada sobre la felicidad, simplemente les doy un balón para que jueguen, ¿no? A mí me pareció una definición hermosa de lo que puede llegar a ser el deporte. Entonces, cuando hablamos del deporte en otros niveles, sí, les damos un balón para que jueguen, y eso es la felicidad tal vez. Ahora, si vamos a hablar del otro fútbol, del fútbol que nosotros tenemos que informar cotidianamente y que el hincha consume cotidianamente, y seguramente es pasión, es negocio, es política y también es juego. Don Ezequiel, vamos a empezar a leer las preguntas de la gente. Felipe Silva plantea, bueno, además de saludarlo, dice, ¿qué recomendación le daría a alguien que quisiera emprender ahorita un medio de comunicación que, por ejemplo, pretendiese resaltar a distintos deportistas de una sola ciudad? O sea, ¿qué recomendación le daría a alguien que esté en ese proceso de emprender en este mundo tan complejo como bien lo acaba de definir? Sí, y Felipe, a ver, yo te diría que si la intención es focalizarlo en una ciudad, eh, eh, responder a esa pregunta, ¿por qué? Bueno, entonces hay que responder, ¿por qué en una ciudad? ¿Qué tiene que ver este deportista con mi comunidad? Eh, Hay algo muy interesante con los clubes de fútbol que tienen nombres de las comunidades, ¿no? Y entonces, ¿por qué tomaste el nombre de mi comunidad? Si lo tomaste, vas a tener que estar a la altura de la comunidad. Eh, Porque luego estás usando el nombre de la comunidad para hacer otras situaciones. Ojo que la comunidad está antes que ese club, que ese nombre de club. Así que tenés que respetar a la comunidad primero. Si no, sacate el nombre de la comunidad. Bueno, aquí vos querés focalizar las historias en la comunidad. Muy bien, que esa altura, que ese deportista de esa comunidad, digamos por qué es de esta comunidad, qué vínculos tiene con la comunidad. Y luego está la intención de, hay que contarlo del modo más ameno, emotivo y bello posible, porque eso lo van a leer muchos y uno no sabe quiénes son esos muchos. Esos muchos pueden ser un niño de 15 años, un anciano de 70 y 80 años, una mujer, un hombre, un joven, no sé, es tan diverso eso. Y a veces si la historia es muy importante, no importa que sea local,
No importa, si la historia es conmovedora, pasa a ser una historia de todos. Eso es lo lindo de las pequeñas historias. Si las pequeñas historias son realmente historias buenas, van a interesarle a todos, porque las emociones no pertenecen a una comunidad, las emociones suelen ser más colectivas. Ezequiel, Cristian Arce pregunta, que bueno, primero dice que le gusta que sea tan apasionado para hablar y pregunta Qué que bueno. si por casualidad vio la serie de Monzón en Netflix o la película La Odisea de los Giles. Sí, vi la Odisea de los Giles y vi la serie de Monzón, Cristian, vi las dos. Eh, la serie de Monzón me gustó mucho el inicio, después se me cayó un poco. Me pareció que lo que sucede con algunas series que las estiran demasiado porque hay que responder a un formato y a veces se podría haber dicho lo mismo y mantener una tensión mayor con menos tiempo. Y La Odisea de los Giles fue una película que me gustó mucho. Eh, eh, Resuelta de algún modo un poco simple, si se quiere. Algunos personajes son un poco más estereotipados, si se quiere, pero está bien, es una película que emociona. Mire, aquí Ezequiel voy a juntar dos preguntas, la de Jorge Araya, que preguntaba, o sea, decía, buenas tardes, usted escribió breve historia del deporte argentino, hoy ¿cuál es la figura actual del deporte de su país que llame tanto la atención como Oscar Bonavena? Y lo junto con la pregunta de Álvaro Tapia, que dice, hoy los deportistas más célebres están blindados por agentes, medios, contratos comerciales, etcétera. ¿Cómo acercar al público a este deportista saltando esas barreras? Ah, no es fácil eso. Yo siempre envidié, recomiendo leer, la revista Rolling Stone publicaba una selección de sus mejores artículos y claro, le daba al periodista la posibilidad de estar 1 o 2 semanas con la persona que iba a entrevistar, con lo cual en algún momento iba a filtrar, a sortear a tanta intermediación, iba a estar cara a cara y iba a estar más cerca. Se podía hacer buen periodismo igual así. Y el personaje hoy, y yo creo que nuestro último gran personaje es Diego Maradona, no tengo ni dudas de eso. Y lo sigue siendo. El último documental de Asif Kapadia es extraordinario, a mí me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho más que todos los que he visto sobre Maradona. Asif Kapadia, el mismo anglo-pakistaní, que hizo Ayrton Senna y que hizo Amy Winehouse, decidió focalizar al Maradona del Napoli, de los tiempos del Napoli. Es como que allí se condensa el Maradona más potente. Eh, y la verdad que lo hace de una manera notable, porque a mí me gusta, porque no juzga, es un documental que no juzga nada y muestra. Me gusta mucho la fórmula, es una fórmula muy anglosajona de show, not tell, ¿no? Mostrá, no digas, mostrá. A mí me gusta el periodismo que cuenta, y los dichos hablan por sí solos. ¿Para qué tengo yo que decir si está bien o está mal algo? Allí está lo que todos ustedes están viendo. Saquen sus conclusiones. Y el documental de Asif Kapadia es brillante en eso. Y no es definitivo, porque con Maradona querer decir algo definitivo no es un buen consejo. Es difícil la cosa definitiva con Diego. Mire, Pablo Mardones le pregunta, ¿qué lecciones ha sacado del programa de radio Era por Abajo en el cual participa con respecto a la entrega de información deportiva? ¿Qué podría compartir con los periodistas deportivos chilenos al utilizar un enfoque más cercano a los estudios sociales del deporte para informar? Sí, hola Pablo, y te diría, a ver, Era por Abajo es un programa radial que hacemos con dos grandes amigos y grandes profesionales que son Alejandro Wall y Andrés Burgo, de una vieja amistad y de compartir mundiales. Íbamos en Brasil en auto por esas carreteras brasileñas de 14, hemos hecho hasta 14 horas en automóvil para irnos hasta Brasilia. Y bueno, claro, en un auto estando 14 horas, imagínense las cosas que se hablan, que pueden suceder. Entonces, en algún momento dijimos, tenemos que hacer algo en radio. Ya nos cansábamos de hablar entre nosotros. Hagamos algo en radio, dijimos. Y bueno, ese mundial, todos ustedes saben que tuvimos una ocasión muy grande de gol en la final contra Alemania, pero Rodrigo Palacio decidió que rematar más por arriba.
y todos decíamos, era por abajo, Rodrigo, era por abajo. Y nos quedó la expresión del era por abajo, y así nació el programa, era por abajo. Y ya llevamos como 3, 4 años en la radio, en Radio de la Ciudad, la radio 1110 AM, y nos divertimos mucho. Nos divertimos mucho, ahora con la pandemia es por teléfono, si no el programa como es de noche, es de 20 a 22, siempre es con un vino de por medio, con alguna picadita de por medio. La segunda hora suele ser más interesante porque ya el vino hace más efecto, este, y entonces hay un cierto descontrol interesante. Este, y bueno, lo que intentamos es pasarla bien y contar buenas historias. Y tener gente que decida en la entrevista participar también de ese modo. Y bueno, la verdad que nos divertimos mucho. Es un programa que sentimos que lo que nos pasa a nosotros intentamos que transmitírselo a los oyentes también. Así que la pasamos bien. Y creo que había otra pregunta más en esa pregunta misma, ¿no? Sí, preguntaba qué recomendación, o sea, tomando A en los cuenta el estudios ejemplo que pongo, qué sociales. recomendación le podría dar a los periodistas chilenos respecto a un producto bajo ese formato. No, bajo ese formato yo creo que hay que leer mucho. Creo que me preguntaban algo de los estudios sociales también. Sí, dice, ¿qué Y sí, podría compartir con los periodistas al utilizar un enfoque más cercano a los estudios sociales del deporte para informar? Esa es la pregunta. sí, sí, yo creo que cuando uno no encuentra respuestas en páginas deportivas, hay que intentar encontrar y buscarlas en otros sectores. Y recomiendo hacerlo mucho eso. A mí me pasó en Sudáfrica, estando en pleno Mundial de Sudáfrica 2010, a mí me interesa mucho la memoria de los pueblos. Cómo los pueblos recuerdan, y especialmente sus dolores, sus traumas. Y yo estaba en un país que había tenido medio siglo de racismo legal, del apartheid. Y era por primera vez un acontecimiento mundial como una Copa Mundial de Fútbol, iba al África. Me parecía interesante eso. Y bueno, en Argentina salimos de una dictadura que también, que mató a 30.000 personas y se resolvió, como se resolvió, judicialmente, con un nunca más y condenas masivas a los homicidas, a los genocidas. Y bueno, y Sudáfrica también tuvo su salida y fue una salida distinta. Y algunos la citaban, es más, en ese mismo mundial yo tuve discusiones con colegas de otros países sobre cuál era cómo sale cada país de sus traumas. Y, y entonces yo no lo encontraba eso en el periodismo, cómo había salido. Y entonces encontré en una biblioteca de Johannesburgo, extraordinaria biblioteca, pregunto si había libros sobre eso, y me dice, no, libros no, pero sí lo que tenemos son tesis académicas. ¿Y dónde están? Las tenemos todas ahí en un estante escondido. Así que me iba todas las mañanas a leer muy temprano, porque después tenía que trabajar más, pero eso me ayudaba a mí a entender a Sudáfrica. Yo tenía que escribir sobre Sudáfrica, porque estaba en pleno mundial, y eso significaba presente Sudáfrica. Entonces me iba todas las mañanas a esa biblioteca a leer las tesinas de los estudiantes que implicaban los testimonios en los juicios que se hicieron, que no fueron juicios exactamente en tribunales que implicaran condenas, sino que era una especie de catarsis donde las víctimas podían contar su dolor, lo que les había sucedido. Y si el acusado pedía disculpas, tenía que reparar. Reparar implicaba que a ese niño que dejé sin padres le voy a pagar los estudios. Bueno, los que admitieron culpabilidad fueron apenas contados con los dedos de la mano, pero le permitió al menos a mucha gente expresar su dolor y decir que su padre, su esposo, su hijo, su madre, su hija, su mujer, simplemente luchaba por una Sudáfrica mejor, y por eso la condenaron y la asesinaron muchas veces. Entonces a mí me resultó muy interesante y pude comparar, bueno, cada sociedad elige su modo de salir de los dolores y de los traumas. Argentina eligió una manera, Sudáfrica eligió otra manera, pero por ejemplo, esto a lo que voy con la respuesta, y disculpas que me extendí, pero la encontré en esas tesinas académicas. Entonces muchas veces hay estudios sociales que sí, que nos dan algunas respuestas para luego poder explicar mejor nuestras crónicas, fundamentarlas mejor especialmente, ¿no? Vale, mire, esta pregunta viene de Venezuela. Saludos, Ezequiel, admiro tu trabajo. Está la Alfredo Coronís. Saludos, Ezequiel, admiro tu trabajo. Una consulta. ¿Qué futuro cree que le depara el periodismo escrito en época del clickbait, en el que el SEO y el Yoast son los nuevos editores
y quizás los asesinos seriales de la prosa. Y sí, es fuerte eso porque es como que eh, a veces voy a repetir la frase de un amigo, yo amo lo que ellos desprecian, que es el periodismo, porque el click no es exactamente el periodismo. Vos fíjate que muchas veces podemos encontrar una entrevista extraordinaria donde uno dice 99, uno lee que hay 99 respuestas profundas, inteligentes, sensibles, enriquecedoras, pero en una de esas respuestas hay una mala palabra, hay un insulto. ¿Y qué eligen muchas veces, la mayoría de las veces en el medio para el título? El insulto. Porque eso va a generar más clics. Y eso es despreciar a la condición de la persona. Yo dije alguna vez, a mí me enseñaron que informar es dar forma. Y a veces no estamos dando forma, sino que estamos deformando, ¿no? Porque si había 99 respuestas profundas, inteligentes y sensibles, ¿por qué no apelar a la misma, a que el oyente también tenga su inteligencia, su sensibilidad y su profundidad? ¿Por qué vamos a apelar a lo más bajo de la condición humana? Y cuando los medios se prestan a ese juego para tener más clics, y a mí me da mucho dolor. Claro. Aquí, bueno, vamos a ver cuántas más alcanzamos, creo que no mucho. Voy a responder más breve entonces. No, no, no. Mire, esta viene desde Argentina. Elian comenta que hace pocas horas firmaste una solicitada a favor del derecho a informar y el derecho a la comunidad a informarse. ¿Cómo saldremos periodísticamente hablando de la pandemia? ¿Más fuertes, debilitados? ¿Qué rol está cumpliendo el periodismo en este momento y de qué manera? Es Sí, difícil contestar reformas. sí, ¿cómo saldremos de la pandemia? No tengo la más mínima idea. No puedo decirlo eso. Y lo único que digo es que esa solicitada, ya creo que un amigo me hablaba y ya lleva más de 2000 firmas. Y es una solicitada porque justo había publicado unos 300 periodistas de la Argentina, la mayoría de ellos muy conocidos, habían publicado un artículo donde se hablaba de que corre peligro la libertad de expresión, etc. Y la verdad que no corre peligro la libertad de expresión. En la Argentina se dice de todo, absolutamente de todo. Las cosas más duras hacia el gobierno y su tratamiento de la pandemia, uno las encuentra en la Argentina. Es más, en medios internacionales se encuentra una gran cantidad de elogios a cómo el gobierno ha cuidado a la población. En cambio, en la prensa argentina, en buena parte encuentra críticas y duras. Y no quiero decir ni que unos u otros tengan razón, no estoy yendo a ese punto. A lo que quiero ir es que hay una enorme libertad de expresión en la Argentina. No corre riesgo la libertad de expresión. Y entonces, como se decía que corría riesgo, y como pareciera ser que los periodistas somos a veces nos mostramos un poco demasiado seguros de nosotros mismos y no permitimos que nadie nos critique, no permitimos que nadie diga nada de nosotros. Nosotros podemos hablar de todo el mundo, pero nadie puede hablar de nosotros. Opinamos, juzgamos de todos los demás, de los poderes políticos, judiciales, legislativos, de todo el mundo. Decimos cualquiera, pero nadie puede hablar de nosotros. ¿Cómo nadie puede cuestionar o no nuestro trabajo? ¿Por qué no? Y eso no es un ataque a la libertad de expresión. A mí la falta de autocrítica que tiene el periodismo históricamente me alarma. Hace muy poco tiempo el diario Folha, en estos días, el diario Folha, el principal diario brasileño, decidió que tenía que recordarle a la población brasileña, porque encuentra que hay un sector muy autoritario de la sociedad, tenía que explicarle qué fue el golpe de Estado en Brasil. ¿Qué significó una dictadura para los brasileños? Entonces dijo, se lo tenemos que hacer porque tenemos que volver a contarle a la gente. ¿Y qué hizo el diario? El diario primero dijo, queremos decir que nosotros apoyamos el golpe de Estado. Me pareció una enorme valentía, una buena autocrítica del diario eso. A mí me gustan esos ejemplos que son excepcionales. La verdad que aquí me parece que nuestra prensa más poderosa carece en general carece de autocrítica. Entiendo. Mire, esta es la última que alcanzamos a hacer porque ya nos dio la hora.
Perdón. Claudio Lara pregunta, o sea, dice, en 2017 escribió una columna de Bielsa y su visión del fútbol y de la vida. ¿Qué opinión tiene de Bielsa y cuál es su visión respecto al fenómeno que provoca él, considerando porque por números no es un técnico muy exitoso, pero aún así es admirado en todo el mundo? Yo supongo que la pasión, la entrega de Bielsa el compromiso con el que asume sus trabajos, eh, inspira a muchos otros. Y es como que, ¿quién va a ser más hincha que el propio hincha de su club? ¿Quién va a estar más comprometido que con los colores de esa camiseta que el hincha? Y uno, Bielsa, poco menos que muchas veces supera a ese hincha del club en su compromiso con ese club. Entonces me parece que eso genera para el hincha eh, una ida y vuelta muy interesante, porque no se ven esos compromisos prácticamente hoy en ese mundo tan profesional del fútbol. Y uno de repente está tentado de decir, no, pero ese es un personaje de Bielsa, no es así. Pero en definitiva empieza a conocer más profundamente y se entera uno que sí, es así. Es real, no es personaje, es así Bielsa. Y entonces el hincha termina diciendo, y uno más loco que nosotros que estamos locos. Dice, entonces me parece que esa identidad, esa empatía que genera, ese compromiso con su deporte, con el juego y con la camiseta que está representando, me parece que es una rara avis en el fútbol tan profesionalizado, moderno que estamos viviendo. Son personajes difíciles de encontrar y que entonces a mí por lo menos me generan una enorme admiración, enorme respeto, más allá de que esto pueda llegar a criticarlo por lo que fuere a Bielsa, esto no quita todo eso otro, pero quiero decir que en general como periodista deportivo yo primero lo que tengo es admiración y agradecimiento a los deportistas. Y esto no quita que luego tenga que criticar situaciones que suceden, pero primero agradezco porque ponen su cuerpo ellos. Nosotros escribimos, nuestra boca, hablamos. Los que ponen el cuerpo para que los silben o los aplaudan son ellos. Y los que generan las emociones son ellos. Entonces, claro, cuando veo a un periodista que se quiere poner por arriba del deportista me genera también un poco de dolor de muelas. Por decirlo menos. Ezequiel, en nombre del Círculo de Periodistas Deportivos y de la Universidad Finisterre, queremos agradecerle por su tiempo, por sus valiosísimas conclusiones. Nos quedamos cortos para poder leer todas las preguntas, de verdad que lo sentimos. Esta charla va a quedar en el canal de YouTube de la universidad y lo vamos a estar compartiendo en las redes sociales del Círculo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este séptimo conversatorio. Ezequiel, esta es tu casa, a la orden para lo que sea que pudieras necesitar aquí en Santiago y bueno, a la espera de que se reactiven un poquito las actividades y poder tenerte eventualmente ya de manera presencial y como corresponde con nosotros. No sé si don Danilo quiera o don Sergio quieran decir algo ya antes de cerrar y terminar el conversatorio. Sí, agradecer a Ezequiel y a todos los que estuvieron presentes con nosotros, que nos han venido acompañando. Ha sido un súper buen ejercicio, Ezequiel, y siempre con esa lucidez que te ha distinguido para entender de qué se trata esta profesión. Muchas gracias, yo también me sumo y muchas gracias, y ha sido un honor también conversar, tener este espacio contigo, Ezequiel, te lo digo desde la admiración de un colega, así que fue muy entretenido, y aprendimos harto, yo creo. Qué bueno, el agradecido soy yo, estoy para siempre lo que se pueda compartir, aquí estamos y es ida y vuelta. Así que si esa es una casa, acá hay otra casa. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por todo. Espero no haber sido demasiado extenso, demasiado latoso con la respuesta. No, Disculpas si me excedí, pero forma parte. ¿Qué le vamos a hacer? El paquete es así. Vale. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y nada, estén pendientes a nuestras redes, por si acaso no pudieron ver la conversación completa, va a estar ahí en video. Muchas gracias, buenas tardes, nos vemos la próxima semana, en las próximas horas vamos a estar anunciando el próximo invitado. Chao, chao. Chao, gracias, hasta luego. Chao, gracias. Chao, chao. Adiós.